hemos llegado a esta curva de rendimiento. O sea, ya vimos bonos un poquito más y bueno, ahí nos vamos a quedar respecto a los bonos. Ahora vamos a nuestro tema de Ban y TIR, donde sí tenemos que invertir tiempo. Correcto, este ya corresponde a la semana 15, ¿ya? Así que voy adelantando eso justamente porque tengo que aprovechar las clases presenciales, ¿ya? Ok, bien chicos, entonces ya hemos tenido alguna introducción con lo que es el BAN y la TIR, ¿no? Entonces aquí estamos ya en semana 15. A ver chicos, ¿qué se acuerdan? ¿Qué es el BAN? Facilita, ¿sí? ¿Qué es el valor actual neto? Ok, vamos a verlo entonces. La TIR sí se acuerdan, ¿no? ¿Para qué era, no? ¿Para qué usábamos la TIR? Para que el IBAN sea cero. Para que el BAN sea cero, correcto. ¿Y cuál era la aplicación? O sea, la TIR es la tasa que te hace que el BAN sea igual a cero. Ok, ya, pero ¿cuál es la aplicación de esta TIR? Usamos una aplicación. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la tasa de costo efectivo? ¿Sí? Para poder comparar costos, ¿no? Entonces, la tasa te va a hacer que el BAN sea cero y, bueno, obviamente la tasa más elevada y la más costosa, pues, ¿no? Entonces tenías que buscar la menor tasa, ¿no? La que te costara menos. Sí, esa es una de sus aplicaciones, ¿ya? Para lo que es la tasa de costo efectivo. Bien, ahora no lo vamos a utilizar para tasa de costo efectivo, sino directamente como un indicador de rentabilidad de la empresa, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver estas partes de indicadores de rentabilidad. En realidad tenemos, eh, voy a hablar de lo que es la tasa verdadera de rentabilidad también, que es 4, 5 máximo de estos slides, ¿ya? Para que lo tengan de referencia. Lo central, no se olviden, es Ban y TIR, ¿ok? Listo. Empecemos entonces. Vamos a ver el valor actual neto primero, luego la TIR, luego lo que es la tasa de verdadera rentabilidad y luego ya en cuanto a las contradicciones que pueden existir entre BAN y TIR, ¿ya? Que es importante que los conozcan. Bien, vamos a lo que es el valor actual neto, entonces, ¿no? Bien, el valor capitalizado neto que lleva, digamos, los flujos netos a un mismo periodo futuro, ¿no? Hemos visto en otras palabras lo que se llama ecuación de valor, ¿se acuerdan? Traían ustedes todos los valores del futuro al presente, ¿no? ¿Correcto? Con unas determinadas tasas, incluso con las tasas cambiando, lo hacíamos pasar por el flujo por diferentes tasas. Lo importante era llegar al punto focal y ahí comparamos. En este caso, digamos que va a ser al principio, ¿no? Para saber cuál es el valor actual hoy, neto, es decir, cuánto vale hoy este proyecto, en función de los flujos que va a generar, con la tasa de descuento que se va a dar, en el plazo que tiene, ¿correcto? Todos esos son sus determinantes, de alguna manera. Bien, entonces, el valor actual neto, digamos, es similar a poder llevar los flujos netos futuros, traerlos al presente, ¿sí? Por supuesto, a una determinada tasa de descuento. Bien. Eh, Veamos aquí entonces. Hemos visto que capitalizar, por ejemplo, un flujo tendríamos que multiplicarlo, ¿no? Y si hablamos de actualizar, pues vamos a actualizar el flujo, lo podemos estar trayendo, digamos, a su valor actual, ¿no? Entonces, con lo cual no multiplicamos por el factor de descuento, sino más bien lo dividimos. ¿Sí? Ustedes ya saben que uno más la tasa es el factor, ¿no? De capitalización, si lo llevas hacia el futuro, o de descuento, si lo llevas hacia el pasado, ¿no? Lo actualizas, ¿sí? Correcto, siempre, en este caso depende de la tasa.
obviamente, en uno estoy llevando hacia el futuro, el otro estoy trayendo al presente, son obviamente opuestos, ¿correcto? Eso es algo que ya deben conocer. Bueno, en todo caso le estamos poniendo nombre a lo que ya están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en ese sentido la definición matemática del valor actual neto? Bueno, es la que les estoy presentando en este momento. ¿Sí? Tenemos un flujo cero, que como lo pueden ver, en realidad estaría dividido entre uno más la tasa elevado a la cero, pero eso es uno. Entonces simplemente lo dejamos como FC, ¿no? Como un flujo de caja cero. ¿Sí? Ese flujo de caja cero, normalmente en los proyectos que vemos es negativo. ¿Sí? La inversión suele estar al inicio y luego los flujos tienden a volverse positivos. Ahora, eso si no hablamos de reinversiones fuertes, porque si hubiera reinversiones fuertes, probablemente, digamos, en el periodo 3, por ejemplo, si estos fueran años, en el periodo 3 o 4 deberías estar haciendo, depende de qué industria estés, ¿no? Deberías estar haciendo una inversión fuerte que lo que va a hacer es que el flujo resultante, ¿no? De ese periodo sea negativo. Y eso va a tener complicaciones después con la TIR, lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula o la definición matemática, digamos, de lo que es el valor actual neto. Son los flujos, ¿no? Descontados, ¿no? Por el factor de descuento, ¿no? Cada uno de esos flujos traídos a valor presente, es lo que estamos viendo ahí, flujo 1, flujo 2, flujo enésimo, ¿sí? Traídos a valor presente, es decir, descontados por uno más la tasa, ¿no? Elevado a su correspondiente periodo, ¿no? Para traerlos al momento cero, es decir, a hoy. Los flujos que están en cero obviamente no se descuentan, ¿sí? Y como pueden ver ahí, cuando ya están descontados en el mismo periodo, es decir, todos están en el momento cero ahí en realidad, ¿sí? Porque todos los flujos están descontados hacia cero, es que los puedes sumar, los puedes restar, ¿correcto? Ya, entonces ahí es donde podemos aplicar la sumatoria recién. Bien, N es la vida útil, ¿sí? De un vehículo, ¿correcto? O también del periodo del proyecto. Y digamos, podría ser, ¿no? El año de operación, ¿sí? El año de operación, el mes de operación, depende de los flujos, ¿no? Si estamos hablando en términos anuales, sí, podría ser, pues, y sería el año de operación, ¿ya? Eso sí, a tener en consideración. R es tasa de descuento, el costo de oportunidad del capital, en otras palabras. Bueno, y el FC ya saben que es el flujo de caja, ¿ok? Esta sería la definición matemática. Bien, entonces, negocios que generarían los flujos, los siguientes flujos, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos que este negocio te genera pues un flujo negativo al inicio, que muy probablemente se deba a la inversión que tienes que realizar para poder realizar tus operaciones después de venta, ¿correcto? Y luego tienes flujos positivos, ¿no? De 2.500, 3.000, ¿no? Y también de 4.500, ¿ok? Entonces podemos ahí ir mirando. Un segundo. Bien, chicos, sigamos. Bien. Sí, dime. A ver, ¿puedes levantar la manito? A ver, un segundo. A ver, lo he quitado, lo voy a volver a poner. ¿Se ve igual? Ya, disculpen un segundo, voy a cargar para esta sección. A ver, si no, pantalla completa y si no, no se puede hacer más.
A ver. Ok, chicos. Correcto. Listo, continuamos entonces. Bien, chicos, ahí tenemos la definición matemática y una pequeña aplicación. Entonces tenemos un pequeño flujo negativo y luego flujos positivos de 2.500, 3.000 y 4.500, ¿no? Por 3 periodos. El costo de oportunidad, digamos que es 10%, entonces lógicamente el cálculo será, ¿no? 8.000 o menos 8.000, ¿no? Más los 2.500 elevado entre 1 más la tasa elevado a la 1, que eso sería 1.1, más 3.000 dividido entre 1 más la tasa elevado al cuadrado, que es 1.1 elevado al cuadrado, ¿no? Y luego 4.500, que está en el tercer periodo, y a traerlo 3 periodos hacia atrás, sería sobre 1 más la tasa elevado al cubo, que sería 1.1 elevado al cubo, ¿no? Bien, todo esto operado les debería salir 133, ¿no? Ya cuando todos están en el momento cero, entonces es que los puedes sumar. Entonces, sumas todos estos valores positivos, ¿no? Traídos a descontados, ¿sí? Es decir, serán inferiores a lo que dicen ser nominalmente en su periodo. Y a eso le vas a sumar, o le vas a restar en este caso los 8.000, ¿no? Y veremos si el van es positivo. En este caso dice que es positivo, es por 133. Bien, ¿qué querría decir ese 133? ¿Sí? A ver, si lo he descontado a determinada tasa, quiere decir que ya le pagué a todo el mundo y ha quedado un excedente de 133. Es decir, la empresa, ¿no? O esta actividad ha creado valor por 133 unidades monetarias. Correcto, entonces tengo un flujo positivo. Que lo puedo utilizar, pues, distribuir en utilidades, reinvertir en otras cosas, etcétera, ¿no? Bien. La interpretación y criterio, entonces, de decisión de lo que es el valor actual neto. Entonces, mide, digamos, en términos presentes, ¿no? Como lo hemos visto matemáticamente, cuánto más rico será el inversionista si decide hacer el negocio, ¿no? En vez de mantener su dinero al costo de oportunidad de su capital, es decir, al COC, ¿no? En este caso, costo de oportunidad del capital, ¿no? Entonces, eh, vas a utilizar una tasa de costo de oportunidad del capital, ¿ya? Si el costo de oportunidad del capital hace que el BAN, por ejemplo, sea cero, lo que genera es que seas indiferente al negocio. Voy a empezar por aquí, por el medio, ¿sí? Entonces, si el BAN es cero, quiere decir que eres indiferente en hacer el negocio. ¿Por qué? Porque tienes un costo de oportunidad, que es otro proyecto que te rinde, pues, ese costo de oportunidad, ¿no? Si, digamos, el COC sea 10%, ¿no? Como en el ejemplo. Eso quiere decir que tienes un proyecto que te rinde ya 10%, ¿correcto? Entonces, si te sale el van cero, en realidad eres indiferente entre hacer este proyecto que estás midiendo con la otra actividad que te da el 10%, ¿sí? Si te sale negativo, quiere decir que no es rentable. Es decir, si el van es cero, quiere decir que esa tasa es muy alta, digamos, para que te salga por lo menos indiferente este proyecto. O para que en algo pueda empezar a ser rentable recién este proyecto. Eso quiere decir que mejor te dedicas a tu costo de oportunidad, ¿sí? Porque tu costo de oportunidad le queda grande en realidad a este proyecto, ¿ya? ¿Y qué pasa si el BAN te sale positivo, como en el ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Que te salía 133, ¿sí? Ah, lo que está diciendo es que es rentable hacer este negocio. ¿Por qué? Porque adicional al 10%, ¿no? Que me está pidiendo, ¿no? El otro proyecto o lo que estoy dejando de hacer, es decir, mi costo de oportunidad, ¿correcto? Me genera 133 más, ¿ok? Ah, entonces me genera más de lo que el otro proyecto me generaría, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, cuando el BAN es positivo es rentable y crea además valor a la empresa, ¿ya? Generan, digamos, una ganancia económica. Mientras que cuando es cero, pues soy indiferente en realidad entre hacer la actividad que representa el 10%, ¿no? De costo de oportunidad o hacer el nuevo proyecto pues, que estoy midiendo, ¿no? Y si es negativo, pues lo que me está diciendo es que mejor me dedique a hacer otra cosa, ¿sí? Mi costo de oportunidad.
en vez de meterme en este proyecto que hace que el BAN sea cero. ¿Ya? Listo, avancemos. Bien, entonces la interpretación de ese BAN que obtuvimos, ¿se acuerdan? Este BAN hace un momento vimos este flujo, ¿no? Y obtuvimos que el BAN es 133. Su interpretación sería que el inversionista será 136 soles más rico si hace el negocio, ¿no? En vez de invertir en su costo de oportunidad, es decir, en vez de dedicarse a otra actividad que le rendía 10%, ¿sí? Ahora, es mejor alternativa especulativa de igual riesgo, ¿sí? Porque si me dicen, ¿ya? Mi costo de oportunidad es del 10% invirtiendo en bonos, ¿ya? Ya, ¿y este proyecto de qué es? Ah, este proyecto es un negocio piramidal, tipo, no sé, pues, esquema Ponzi, ¿no? O sea, o estoy invirtiendo en algo, pues, totalmente riesgoso, no lo sé, pues, ¿qué estaría ahorita? En Bitcoin, estoy invirtiendo en Bitcoin, por ejemplo, ¿no? No es comparable el riesgo, ¿sí? Entonces, no sería adecuado que estés tomando ese costo de oportunidad capital. No sé si me van siguiendo hasta ahí, chicos. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Por qué tiene que ser de igual riesgo? Si ese 10% que ustedes pusieron, ¿no? Para calcular aquí el costo de oportunidad, viene de un proyecto, por ejemplo, de invertir en bonos soberanos del Tesoro americano, es decir, lo más seguro que hay, ¿no? ¿No? Entonces, y lo están comparando en un proyecto, ¿no? Y este proyecto que están haciendo, donde ponen que van a invertir 8.000 y luego esperan estos flujos, digamos que es inversión en, no sé, en una startup o en una empresa tecnológica de Silicon Valley o ese tipo, no sería adecuado lo que están haciendo porque no es comparable el riesgo, ¿sí? No tienen similar riesgo. Se asume, por tanto, que ese costo de oportunidad, ¿sí? Es para ese tipo de proyecto de similar riesgo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, si me dices, yo invirtiendo en bonos soberanos me va a pagar 10%, ya, pues no hay punto de comparación si me voy a poner a timbiar el dinero, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, una startup que puede tener éxito como que puedes fracasar rotundamente y no recibir ni un centavo. ¿Se entiende? Entonces, no es el mismo riesgo. Ese 10% que yo estoy poniendo en realidad debería cobrarle mucho más por el riesgo que tiene. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Tiene que ser de similar riesgo. ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? ¿Listo? Perfecto. Bien, entonces, hacer el negocio rentable siempre que sea el BAN positivo. ¿Ya? Así sea por 0.01. ¿Ya? Si es igual a cero, bueno, la verdad que la decisión queda a ti, ¿no? Tu criterio, de repente me siento más cómodo en tal actividad que en otra, ya no es algo directamente relacionado a la ganancia, pero sí a tu bienestar, ¿no? Entonces, habrá ciertos criterios que no están, digamos, evaluados aquí, que deberías tomar en consideración cuando te quedas, digamos, en el medio entre decidir entre una y otra alternativa, la verdad que es indiferente. Entonces, tomarás otro tipo de criterio. ¿Sí? Por ejemplo, tu bienestar, nivel de satisfacción, bueno, yo prefiero dedicarme a esta actividad porque me gusta más, etcétera, ¿no? Ok, son cosas extra que están fuera de, ¿sí? Que si las pudieras valorizar, las deberías incluir, porque eso también es una medida. En este caso es una medida más bien de costos, ¿ya? De ingresos, no de bienestar, propiamente, es decir, niveles de utilidad, que es otra cosa. ¿Ya? Es una aproximación, digamos, ¿ya? Estos métodos de cash flow, utilizando Vanity. Bien, veamos la representación gráfica. ¿Cuál sería entonces entre la relación entre el valor actual neto y lo que es el costo de oportunidad del capital? Bien, entonces tenemos aquí su representación gráfica. El BAN depende del costo de oportunidad. Podemos graficar la curva del BAN, ¿no? En función del costo de oportunidad. Es decir, cómo se va comportando este BAN conforme comienza aumentando el costo de oportunidad. Entonces, si tú le pones a un mismo flujo, ¿no? Si acá en este flujo anterior, ¿no?
De hecho, está acá representado abajo, ¿no? 8.000, ¿no? 2.500 el primer periodo, 3.000 el segundo, 4.500 el tercero. ¿Correcto? Comenzamos a jugar con la tasa. Cuando pusimos 10% nos salía un band de 133, ¿no? Es lo que ustedes ven ahí. Bien. Ahora, ¿qué tasa es la que me hace que lo avance a cero? Bueno, sácale la TIR. Obtienes la TIR y la TIR debería ser, en este caso, 10.85, ¿ya? Y fíjate dónde está graficado, justamente cuando el band es cero. Es decir, cuando esta curva del band, digamos, se corta, ¿no? Esta curva de relación del band con costo de oportunidad se corta con el eje de la axis, ¿sí? Ese sería la TIR ahí, cero. Ah, ya. ¿Y qué pasa si el costo de oportunidad lo subo más? O sea, por ejemplo, a 15%. Bueno, el BAN que vas a obtener es negativo, porque esos flujos futuros los descuentas más. El factor digamos, de descuento es mayor. Eso quiere decir que valen mucho menos. Bueno, y los comparas con 8.000 de negativo y bueno, te va a salir pues casi 600, ¿no? Negativo, ¿no? Menos 599. Bien, vámonos ahora del otro extremo. Ya no subo la tasa, sino que más bien la bajo por debajo de 10%. Digamos un 5%, como lo que tenemos ahí. Bien, si ponemos 5% en el R, lo que vamos a obtener es que va a castigar menos los flujos futuros. Eso significa que van a valer más al valor presente y por lo tanto, entonces, mi BAN será más positivo todavía, ¿no? Y ahí lo que tenemos es este BAN, ¿no? Que llega a ser pues 989, casi 1000, ¿no? Listo, seguimos entonces. Bien, ¿les queda claro la relación del BAN entonces? Sí. A ver, si tiene la TIR y tengo una tasa más grande, ¿qué esperaría yo del BAN? ¿Que sea mayor o que sea menor? Que sea mayor. Menor. A ver, de nuevo. Si tengo, a ver, conoce la TIR, digamos, 10.85, ¿no? ¿Qué pasa si lo descuento a una mayor tasa? ¿Qué esperaría del BAN? ¿Que sea mayor o menor? Menor, ¿no? Lo que está apareciendo ahí, ¿no? Le pone un 15%, me sale negativo. ¿Por qué? Porque estás castigando más los flujos, ¿sí? Los descuentas por un valor, los divides por un valor mayor. Si tú divides algo por un valor mayor, el resultado es menor todavía, ¿no? Conforme va creciendo el denominador, ¿correcto? Entonces, si crece la tasa, lo que estás haciendo es que el valor, ¿no? Que estás actualizando sea menor aún, ¿correcto? Y el 8.000 no se mueve porque está hoy día, ¿sí? Los demás sí se están moviendo en función de la tasa, del costo de oportunidad, ¿correcto? Y todo lo contrario, ¿no? Si la tasa es por debajo de la TIR, ¿qué va a pasar con el BAN? Tiene que ser positivo, ¿no? Porque va a castigar menos los flujos futuros, ¿correcto? ¿Sí? Queda clara esa relación, ¿no? Una menor tasa, flujos más grandes. Una mayor tasa, flujos más pequeños, ¿no? Valores presentes más pequeños en realidad, ¿sí? Bien, chicos, vamos a ver ahora tipos de BAN. ¿Cuántos tipos de BAN hay? Bueno, aquí tenemos algunos en realidad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el valor actual neto económico, el BANE, ¿no? Así de simple. Bueno, ¿qué estima esto? Bueno, estima la rentabilidad del proyecto en sí, ¿ok? Utiliza el flujo de caja económico. Cuando hablas de flujo de caja económico, lo que estás diciendo es no me presto, todo me lo estoy financiando con recursos propios, ¿sí? Es algo que seguramente van a ver si ya no lo han visto aún, ¿no? Cuando vean flujo de caja. ¿Ok? Entonces, eso es el valor actual neto económico. Se lo aplicas a un flujo de caja económico. ¿Qué es un flujo de caja económico? Es, digamos, obtener los flujos que te va a generar el proyecto sin haberte endeudado, ¿ya?
Y luego viene el BANF, lo que sería el valor actual neto financiero. Ya, en este caso sí le pones deuda, ¿sí? Estima la rentabilidad del proyecto para el inversionista utilizando el flujo de caja financiero, esta vez. Ya no el económico, sino el financiero. Bueno, ¿y por qué financiero? Bueno, porque considera tanto el aporte del inversionista, es decir, el capital propio, así como el costo de financiamiento, es decir, que estás endeudado. ¿Sí? ¿Por qué no van a ser iguales? Por algo que ocurre que ustedes ya saben que sucede en el estado de resultados, ¿no? Cuando ustedes muestran el estado de resultados hay algo que tienen que pagar, que es obligatorio, que se llama impuestos. Y antes de aplicar, ¿no? ¿Cuál es el saldo imponible? Tienen que quitarle también los intereses. Bueno, y los intereses solamente se generan cuando le debes a los bancos, a las financieras, ¿no? A alguna institución financiera. Pero cuando le debes a otra persona, no. Ahí no. Ahí no te damos esa ventaja. ¿Ok? Entonces es algo que ya está definido en las reglas y por eso esos efectos. ¿Ya? Entonces el valor actual neto económico es aplicado a flujos que no contienen financiamiento, ¿ya? No tienen deuda, solamente con recursos propios. Y cuando hablamos del financiero, bueno, consideramos, ¿ya? Tanto el aporte de capital del accionista como el costo de financiamiento. Ahora, vas a tener que usar una tasa apropiada y todo lo demás. Ok, hay diferentes formas de construir ahí lo que es, y bueno, eso no es, forma parte todavía de nuestro análisis, lo verán en otros cursos, como lo que es el costo promedio, ¿no? El capital, o el WACC, ¿no? Por sus siglas en inglés. En fin, queda claro lo que es el BANE y lo que es el BANF, entonces, valor actual neto económico, es simplemente un BAN que le aplicas a flujos de caja económico, ¿sí? Y el valor actual neto financiero simplemente se lo aplicas a flujos de caja financieros, que contiene deuda, a diferencia del económico, ¿sí? Eso es todo. Bien, chicos, avancemos. Vámonos ahora con lo que tenemos en inflación y BAN. Bueno, ¿cómo se relaciona la inflación y el BAN? Bueno, si existe inflación, las variables pueden ser, digamos, expresadas en términos reales y también en nominales. ¿Sí? ¿Qué hablamos con eso? A ver, chicos, han visto inflación en su curso de economía, ¿no? Me imagino. ¿Sí? Sí, ¿no? Y deben haber hablado de términos reales y nominales. ¿Sí, chicos? ¿Me entienden cuando estoy hablando en términos reales y nominales? Si no se los explico, tampoco no es tan difícil de digerir, ¿eh? Sí, profesor, ¿Podría por favor. explicarlo también? Sí, por favor. ¿Ok? Bien, es una pequeña explicación en todo caso, ¿ya? Bien, términos nominales es, por ejemplo, lo que ustedes reciben en términos de dinero, ¿no? Digamos que tu sueldo, no sé, el valor que quieran. Practicante, te pagarán pues 1.000, entre 1.000 y 2.000, algo estará por ahí. ¿Ok? Digamos 1.000 soles ya, para fijar un monto. Bien, esos 1.000 soles nominalmente vas a seguirlos recibiendo de aquí hasta diciembre. Pero hay un pequeño problema. Hay inflación, ¿ok? Lo cual genera que los precios aumenten, ¿sí? Procesos inflacionarios, tengan el origen que tengan, sean por maquinitas, sean porque es por el alza de los precios de los combustibles, sea por la guerra que hay en tal lugar donde se carecen todos los, ¿no? Los combustibles. Ok, diferentes fuentes. ¿Sí? El hecho es que hay inflación y eso hace que los precios suban. Pregunta, ¿tu sueldo vale lo mismo hoy que lo que va a valer en diciembre? Digamos que la inflación es del 10%, por ejemplo. Pero en términos generales, No, no va a ser lo mismo ¿sí? porque va a variar. O sea, exactamente, tiene un valor nominal, que es como decirte el precio, ¿no? Ya, pero en términos de valor, ¿cuánto te agrega a ti? O sea, hoy día, yo con esos 1.000, estoy seguro que voy a comprar más de lo que voy a poder comprar cuando llegue el 31 de diciembre. ¿Sí? Es decir, si hoy día puedo comprar, no sé, pues con eso me puedo comprar 10 pares de zapatos. Ya, cuando llegue diciembre seguramente te podrás comprar solamente 8, por ejemplo. Esos 1.000 ya no valen lo mismo.
Entonces, eso es lo que tienes que reflejar entre términos nominales y reales. Cuando te hablo en términos nominales, es lo que dice el valor, tal cual. Son 1000, puro y duro, ¿no? No me está diciendo cuánto puedo adquirir, si ha disminuido o aumentado su poder adquisitivo. Ya, eso me lo tiene que decir quién, los términos reales. Y para tenerlo en términos reales, entonces habrá que ajustarlo. Sí, habrá que ajustarlo en función del aumento de los precios, ¿no? ¿Sí? Para yo poder, digamos, comprar, digamos, los mismos 10 zapatos que puedo comprar hoy, ¿no? El 31 de diciembre de este año, ¿qué tengo que hacer? Que mi salario crezca en la misma proporción que aumentan los precios de los zapatos, ¿no? La inflación, ¿no? De esa manera va a llegar diciembre y me voy a poder comprar también mis 10 pares de zapatos, ¿ok? A eso se le llama indexación, por ejemplo, ¿no? Tengo un valor que está indexado a la inflación. Ah, ya, ¿eso qué quiere decir? Que si crece la inflación 5%, el valor tiene que aumentar en 5%, ¿sí? ¿Sí? Son como los bonos también, hay bonos indexados también, sí, para que no pierdan valor el dinero. Claro, puede haber otras variables como tipo de cambio, etcétera, ¿no? Que puedan afectar. Y bueno, esa es entonces la diferencia entre términos reales y nominales, ¿ya? Para estimar el BAN es necesario definir entonces el tipo de variable de trabajo, ¿ya? ¿Esta va a ser nominal o va a ser real? ¿Para qué? Para poder utilizar el costo de oportunidad del capital que sea relevante. Es decir, yo puedo utilizar un costo de oportunidad del capital nominal o puedo utilizar un costo de oportunidad del capital que esté en términos reales. Esto es como lo que siempre les han enseñado, ¿no? Desde el kinder, ¿no? No mezcles papas con camotes, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que si el costo de oportunidad, a ver, si el flujo es nominal, no le vas a aplicar pues un costo de oportunidad real, ¿sí? Tendrá que ser uno nominal, ¿sí? Y si tienes un flujo, ¿no? Que es real, está en términos reales, ahí le podrás aplicar recién el costo de oportunidad real, pero no el nominal, ¿sí? Ahora, ¿cómo se relacionan estos costos de oportunidad con la inflación? ¿Sí? El costo de oportunidad real y el nominal. Bueno, lo tienen ahí abajito, ¿sí? Ahí está mejor, creo. A ver. No, no queda bien así, no se ve bien. Ahí lo pueden ver abajo, ¿sí? Es costo de oportunidad real, simplemente sería uno más la tasa del COP nominal, pero lo ajustas por inflación, lo divides entre uno más la inflación, ¿sí? Y todo eso menos uno. ¿Se dan cuenta de qué estamos haciendo ahí? Ustedes podrían decirme qué estamos haciendo ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien? Ya hemos hecho esto antes. ¿Qué está pasando ahí? A ver, díganme. Vean el costo de oportunidad como una tasa, ¿sí? Es una tasa de rendimiento, pero finalmente es una tasa, ¿sí? Las matemáticas siguen siendo las mismas, no están cambiando. Estoy cambiando el ámbito de aplicación, que ahora estoy hablando, ¿no? Del costo de oportunidad real, nominal, la inflación, que finalmente son tasas, ¿correcto? Que van a ser aplicadas a diferentes tipos de flujos y para eso tengo que decir y aclarar, pues, ¿no? Si tú le vas a aplicar este tipo de tasa, tiene que ser, ¿no? Si es real, tiene que ser a un flujo real, pues, y si es nominal, a un flujo nominal, ¿sí? ¿Correcto? Entonces ahí vamos afinando algunas cosas, pero la matemática sigue siendo la misma y esto ya lo hemos visto. ¿Lo ven ahí? A ver, ¿qué pasa si ustedes ponen, fíjense lo que tenemos ahí en realidad? Ese menos uno, pásalo al otro lado. Sería costo de oportunidad real o la COP real más uno. ¿Sí? Y si pasan uno más la inflación y lo pasan a multiplicar con ese, ¿sí? Con el costo de oportunidad más uno, con ese factor, entonces, ¿qué tienen ustedes? ¿Sí? No sé si lo ven. A ver. ¿Sí? Es como si tuviera entonces aquí, por ejemplo, ¿no?
tengo costo de oportunidad del capital, ¿no? Real, ¿no? Más 1, ¿ya? Y esto se va a multiplicar por 1, ¿no? Más la inflación. ¿Lo ven? La inflación es una tasa ahí, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? Ustedes ya saben eso. 1 más, ¿qué cosa? La COC nominal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ahí está. ¿Lo ven? ¿Qué estoy multiplicando? Un crecimiento por otro crecimiento y me tiene que dar pues el nominal. ¿Sí? ¿Sí? Si yo quiero mantener, por ejemplo, chicos, ¿no? A ver, dejamos un poquito la tasa y ahora pensamos, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, el monto, ¿no? Que tengo de, si esto lo pusiéramos en monto y dijéramos, valor real de hoy, de mis 100 o de mis 1000 soles que recibo como practicante, ¿no? Bueno, lo multiplicas por la inflación y lo que vas a tener tendrías el valor, ¿qué cosa? Nominal del mismo poder adquisitivo. O sea, si yo quiero que este valor real se mantenga, ¿no? Y no esté afectado por la inflación, tengo que llevarlo, hacerlo crecer lo mismo que va a crecer la inflación. Y de esa manera, el nominal que yo obtenga aquí, ¿sí? Va a ser equivalente, o sea, al real que debería tener en ese momento para poder adquirir, digamos, a diciembre los 10 zapatos que ya puedo adquirir hoy día, ¿no? Para que no me quede solamente con poder comprar 8, ¿sí? Son tasas de crecimiento. En este caso, volvamos a la tasa, sería, ¿sí? La tasa, no sé, mensual, más 1, ¿no? Es equivalente a la 1 la tasa también mensual, ¿ya? Pero este es real, va a estar afectada por la inflación y se va a volver entonces la nómina, ¿sí? Eso es esta relación, chicos, nada más, ¿sí? Si no, apréndanse la forma esta, sencilla, además, dicho sea de paso, es un despeje nada más. Bien, vayamos ahora aquí a la aplicación, ¿no? Volvamos nuevamente al mismo ejemplo, ya tenemos un flujo de caja económico, ¿sí? Se encuentra en términos reales, eh, financiamiento, digamos, del 15% del total de la inversión, ¿sí? Con una tasa de interés del 10%, que es amortizable el tercer año. Ya. Ahora, tengo un costo de oportunidad real que es de 8% y una inflación de 7%. ¿Mm? Bien. Bueno, el costo de oportunidad real, ¿no? ¿A qué tiene que ser igual? A 1 más el costo de oportunidad nominal que no conozco, ¿sí? Sobre 1 más, ¿más quién? Más la inflación, ¿no? La inflación que es 7%, todo eso menos 1, ¿sí? Con eso obtengo que el costo de oportunidad del capital nominal, es decir, la tasa de descuento nominal, aquí es de 15.56%. ¿Ok? Ya esa es la tasa que tendría que utilizar para el flujo de caja financiero, por ejemplo, ¿no? Veamos aquí. Bien. Acuérdense los datos, por favor, ¿sí? El costo de oportunidad nominal es 15.56. El real es 8%, la inflación es de 7%. Está el interés nominal 10%, que se va a financiar el 15% del total de la inversión.
Bien, tenemos aquí entonces alternativa 1, que todo esté en términos reales, por ejemplo. Primera alternativa. Entonces, aquí tendríamos al tercer periodo, ¿no? 0, 1, 2, 3, términos reales. Tendríamos el flujo de caja económico, ¿sí? En términos reales serían los 8.000 aquí, los 2.500, los 3.000 y los 4.500, tal cual como estaba antes, ¿sí? Al inicio. Son los mismos flujos, ¿no? A ver. Ahí están los flujos, ¿no? 2.500, menos 8.000, 2.500, 3.000, 4.500, ¿sí? Ya. Ahora tenemos el flujo financiero, ¿no? Neto nominal, ¿sí? ¿Sí? Perdón. Bien. Bien, entonces en esta alternativa tenemos estos flujos y lo que vamos a buscar es el valor actual neto, por ejemplo, financiero descontado a un 8%. Para eso, ¿qué flujo deberíamos tener, chicos? ¿Sobre quién se aplica? ¿Sobre el flujo de caja económico o financiero? Para empezar, ¿no? Acuérdense, chicos, si voy a aplicar un BAN financiero, ¿no? ¿Cuál debería ser mi flujo? Exactamente. Y además, a ver, bien, tenemos ahí las tasas, 8% el real, el nominal es 15.56, y la inflación aquí le va afectando, bueno, por 7%, si lo tenemos, ¿no? Bueno, acá simplemente es aplicar los flujos, reconocer cuál es digamos, la línea adecuada, el flujo adecuado para obtener, por ejemplo, el banco financiero. Ya lo dijo su compañero, y bueno, ¿qué tasa tendrías que aplicar? Bueno, depende si lo quieres en términos reales o lo quieres en términos nominales. Si queremos en términos reales, entonces, ¿sí? Entonces, obtuvieron 610, aplicando a qué flujo de los que ven aquí. Ujú. El flujo de caja económico, perdón, financiero real, ¿no? ¿Sí? Y los que tenemos al medio, ¿qué cosas son, chicos? A ver, volvemos aquí. El financiamiento es el 15% de la inversión, con una tasa de interés nominal de 10% amortizable el tercer año.
A ver, vamos a irnos un poquito más arriba, ¿ya? Este sería en términos nominales. Todo cambia también, menos la primera línea, ¿no? Que es la base, ¿no? ¿Ya? Se dan cuenta que el valor actual neto financiero, bueno, si lo sacas en términos reales o lo sacas en términos nominales, deberíamos obtener lo mismo. Sí, tiene sentido, ¿no? No es un flujo, simplemente que lo estás descontando a su tasa apropiada, ¿no? Bien, a ver, ¿cómo vamos? Son 50 diapositivas, son un poco menos. Vamos adelantando, ¿ya? Ahí vamos a ver el tema de los flujos, ¿ya? Bueno, algunas notas adicionales. El BAN toma en cuenta el costo de oportunidad del dinero. Ya lo saben. Entonces, depende del costo de oportunidad del BAN. Ya hemos visto cómo depende, ¿no? Mayor costo de oportunidad, un BAN menor. Menor costo de oportunidad, un BAN mayor. Bien, el BAN no es una tasa porcentual de rentabilidad. No, la TIR sí, ¿ya? Sino que este está medido en términos monetarios, por lo que su interpretación es complicada. No es tan complicada, pero bueno, digamos que si están pensando en términos de tasas, simplemente como el precio del dinero, ¿no? Como se suele decir, digamos, si le genera pues un BAN de 100, en realidad, digamos, la interpretación en términos porcentuales sí, pues, ¿no? Pero es tan sencillo como que si es positivo está generando valor. ¿Cuánto valor en tantas unidades monetarias? Así de sencillo. Después que hagas la comparación, si corresponde con el nivel de lo invertido, ¿no? O sea, ¿cuánto estoy ganando por cada sol invertido? Y esa es otra cosa, es otro ratio, ¿ya? Pero para saber si estoy generando valor o no, el más adecuado es el banco. ¿Ya? Pero bueno, puede que sea complicado para quienes piensan en términos de tasa. El tipo de variables utilizadas, nominales o reales, debe ser consistente con el costo de oportunidad. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, sea nominal o sea real. Si le vas a aplicar a un flujo, el flujo está en términos reales, tienes que aplicarle en términos reales. ¿Sí? Un costo de oportunidad real. Y si no, tendría que ser el nominal, ¿no? Su correspondiente, ¿no? Si los flujos son nominales, entonces aplicarles una tasa nominal. ¿Ya? ¿Pero qué? Pero el BAN siempre es el mismo. Eso es lo que se ve acá, pues, ¿no? Que así le apliques ¿no? a lo que es en términos reales, con la tasa de descuento de términos reales, pero al flujo real, te debe dar 610, mientras que acá, ¿sí? Acá lo vas a obtener en qué términos nominales, pues, ¿no? ¿Sí? Los flujos nominales, le aplica la tasa nominal, me deben dar el mismo BAN. ¿Ya? Eso es lo que está sintetizando aquí. Ahora, la periodicidad de los flujos y el costo de oportunidad, ¿sí? Deben ser consistentes. Eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Cuando ustedes descuentan un flujo, ¿no? Si los flujos son anuales, pues su tasa tiene que ser anual, ¿sí? Ahí no creo que tengan ninguna complicación. Eso ya lo saben, ya lo manejan, ya lo están aplicando. Bien, eso es para el BAN. Ahora, entremos un poquito ahora para la TIR, ¿ya?
respecto de la TIR. Entonces, la tasa interna de retorno, o TIR, como se le dice, va a medir la rentabilidad promedio por periodo, ¿ya? Que genera el dinero que permanece invertido en el proyecto a lo largo de toda su vida útil. Ahora, visto desde otro punto de vista, es aquella tasa que si fuera igual al costo de oportunidad del capital, hace que se sea indiferente. En otras palabras, te va a dar un BAN igual a cero, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado. Entonces, eso es lo que va a hacer la TIR. ¿Correcto? Lo que va a hacer la TIR es ponerte la tasa que hace que el valor actual neto sea cero. Bien, entonces, ¿cómo podrías utilizar esa TIR, esa medida, de manera estratégica para tomar decisiones? Bueno, si yo calculo la tasa que hace que el BAN sea cero, entonces yo no puedo, lo puedo utilizar como una tasa límite, es decir, yo no puedo utilizar una tasa que sea mayor a esta. ¿Sí? Es como cuando ustedes van y toman un préstamo, por ejemplo. ¿Cómo utilizarían la TIR de manera estratégica? Bueno, saco mis flujos, ¿no? Y obtengo, o sea, el banco me dice que me va a cobrar esto, esto, esto. Ok, listo. El préstamo es tanto y todo lo demás. Ok. Entonces, si yo obtengo una TIR, por ejemplo, no sé, 15, digamos 15, lo que quiere decir es que yo no puedo aceptar una TIR superior a 15, porque yo estaría perdiendo. ¿Sí? Entonces, eso es un poco como estaría jugando la TIR. ¿Ya? La TIR es, si estuvieran del otro lado del mostrador, ¿no? Si fueran ustedes más bien los sectoristas de crédito. Bueno, y agarran esta empresa, perdón, y le sacan la TIR, y la TIR arroja 15, lo que quiere decir es que ustedes no le pueden cobrar más de 15 a su cliente, porque si no se va, pues, o sea, ya está en pérdida, ¿sí? O sea, no pueden abusar más allá de la 15. Y del otro lado te dice que no puedes aceptar algo mayor a 15. Entonces, digamos que es un límite, ¿ya? Puedes utilizarlo como un límite, como un indicador de hasta qué punto puedes, digamos, aceptar o recibir algo. Depende de en qué papel estés, ¿no? Si eres el que se presta o eres el que presta. Bien, ¿cuál sería la definición matemática de la TIR? Ya estamos entrando en el terreno de la TIR. Bien, entonces sería ese P, ¿no? Su T, ¿no? O ese ROP, como le podemos decir, ¿no? Que sería, esa sería la TIR, ¿no? ¿Cuál es el ROP que hace que el BAN, o sea, esos flujos traídos a valor presente sean iguales a cero? ¿Sí? Eso es lo que estás diciendo ahí. Bien. Entonces, como lo pueden ahí ver, son todos los flujos de caja descontados con ese factor de 1 más el ROP es la TIR, ¿no? Y esa tasa que te hace que justamente el valor actual sea cero, ¿no? Entonces, todos esos flujos futuros tendrían que igualar en alguna medida al valor de cero, ¿no? Traídos a valor presente. ¿Sí? Eso ya lo habíamos mencionado, esa es su formulación matemática. Ya ustedes saben que la TIR es la tasa que hace que el BAN sea cero. Y bueno, veamos pues aquí un ejemplo, ¿no? Digamos que negocio que generaría los siguientes flujos, digamos, pongámosle menos 120 en el 0, ¿no? 50 en el 1, en el periodo 1 y 100 en el segundo periodo de caja, ¿no? El flujo de caja, el segundo flujo de caja. Ok. Entonces ahí tenemos ya la ecuación de valor armada, ¿no? Entonces 0 tendrá que ser igual, ¿no? A los 120, que no hay que descontarlo por nada, porque eso es de hoy, o sea, está al mismo nivel de 0, al mismo tiempo. Ahora, el que hay que descontarlo son 50 que está un periodo hacia adelante, entonces hay que traerlo hacia atrás sobre 1 más esa tasa, quien quiera que sea, elevado a la 1, ¿no? Y además hay que traer a valor presente, ¿qué cosa? Ese 100, ese 100 que es el flujo de caja del segundo periodo, traerlo también 2 periodos hacia atrás. Entonces, sobre 1 más esa tasa elevado al cuadrado. Ok, ¿cuál es el objetivo? Calcúlate el ROP. Ya. En este caso, pues, el ROP sería, por ejemplo, 14%. Lo cual quiere decir que con una tasa del 14% el BAN es cero. Eso quiere decir que si tú pones 14.1 de tasa, ya tu BAN es negativo. ¿Sí? Cualquier tasa superior al 14%,
hace que tu BAN sea negativo, ¿sí? Y cualquier tasa menor a la del 14% hace que tu BAN sea positivo, ¿sí? O sea, si eres tú quien se va a prestar y lo que está en discusión es qué tasa te van a ofrecer, ¿sí? Tú no puedes aceptar una tasa mayor al 14%, ¿sí? Y cualquier tasa que esté por debajo la aceptas, correcto, correcto, la puedes aceptar. Sí, obviamente tendrás que cotizar no solo en un solo lugar, ¿no? Sí, ajá, si es 14.1, ¿qué crees que sucede? Por ejemplo, ¿sí? Si es 14.1, ¿qué sucedía? Lo sería menos, ¿no? Los flujos de 50 van a ser menores de lo que ya son, ¿no? El de 100 será menor todavía de lo que es, ¿no? O sea, si yo no las, si la tasa fuera, imagínate cero, ¿no? Entonces sería como que todos están al precio de hoy, ¿sí? Porque sería 1 a la 1 y luego sería 1 al cuadrado. O sea, todos son 1. O sea, 50, ¿cuánto vale hoy? 50. 100, ¿cuánto vale? 100. Ya. Pero conforme comienza a aumentar el valor del P, cada vez se hacen más chiquitos esos valores de 50 y de 100 a valor presente. Entonces, cuando es 14, lo que estás haciendo es que esos flujos traídos a valor presente igualen al 120 de hoy día. Por lo tanto, tu van es 0. Entonces, un puntito más que le subas a ese 14 va a hacer que ese 50 y ese 100 sean aún menores. De repente 119, 115, por ahí, ¿no? Entonces ya haces que el van sea negativo, ¿sí? Eso es lo que sucedería. Si el 14 sube un poquito más, ¿no? Es un poco más de 14. Lo contrario si es menor a 14. Si es menor a 14, en algo siquiera un 13.99, si quieres, probablemente ya tenga un valor positivo en el banco, ¿sí? Bien. Retomamos entonces por aquí, ¿no? Entonces, ahí está el cálculo. Ahora, un poco lo que quería decir, ¿no? Ese 14% considera solo el dinero que se queda en el proyecto, eso también hay que tomarlo en cuenta, quiere decir este 14%, ¿no? Entonces, uh, si lleváramos, ¿no? Ese flujo de 120 al primer periodo, habría que llevarlo más bien con 14%. Eso sería como 137. 137 lo comparamos en ese momento con 50 y lo que me queda es 87. 87 en el periodo 1. Ese 87 del periodo 1 tengo que llevarlo al momento 2 para luego compararlo con el flujo de 100, ¿no? Del año 2. Entonces, lo que hago es ese 87 con una tasa de 12%, por ejemplo, la llevo al año 2. Se hace 100, creo que es, a ver, ¿pueden verificar ahí si es 14%, por favor? Sí, que es 8, a ver, sería 87. Más 87 por 1 más la tasa. Solo un periodo. Es correcto, debería ser. Sí, como un 14 punto algo en realidad, ¿ya? No está exacto acá, es 14, ¿ya? Ya lo corrijo mejor de una vez, ya está. ¿Sí? Con un 12% se queda como un 97 por ahí, ¿ya? Ahora es 14 y un poquito más, me parece, ¿ya? Es una aproximación. Entonces, digamos que lo lleva a 100, ahora sí lo puedo comparar aquí, y tendríamos pues que el van sería 0, ¿no? Al final. Es otra forma de verlo, ¿sí? Y, construyendo saldos, ¿no? De deuda, ¿no? Un poco de esa manera.
Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que es la tasa interna de retorno, ¿no? La TIR, lo que es, entonces, perdón, los criterios, ¿no? Así como tenemos en el BAN, ¿no? Que cuando el BAN es igual a cero, eres indiferente, cuando es mayor a cero, deberías aceptar el proyecto, y cuando es negativo, pues o menor a cero, rechazas el proyecto, ¿no? Bien, aquí algo similar, cuando la TIR es mayor al costo de oportunidad, ¿qué te está diciendo? Lo dice ahí, es rentable, ok, pero entiendes que es porque la TIR es la tasa que hace que el BAN sea cero. Entonces, cualquier costo de oportunidad que le estés aplicando al flujo, ¿no? Que esté por debajo de la TIR va a hacer que el BAN sea cero, pues, sea mayor a cero, perdón, ¿sí? Es decir, positivo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si la TIR es igual a cero, es la tasa que hace que el BAN sea cero. Entonces, si yo le pongo un costo de oportunidad menor a la TIR, mi BAN va a ser positivo, pues, ¿sí? Entonces, por eso es rentable. Ahora, si las dos son iguales, obviamente las dos me hacen que el BAN sea cero. Eso quiere decir que me llevan al punto de indiferencia, ¿no? Por hacer el negocio. Ah, ya, y me voy al otro extremo ahora. Bueno, ¿y qué pasa si el costo de oportunidad que te están ofreciendo es mayor a la TIR? Bueno, ni hablar, ya con la TIR tengo cero. Si tú le elevas el costo de oportunidad, ya estoy en rojo, ¿sí? O sea, ya no es rentable. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Entonces, el promedio de rentabilidad anual del proyecto, digamos, es 14%. Entonces, si el costo de oportunidad es igual a 10, ¿qué dicen ustedes? ¿Es rentable o no es rentable el proyecto? Lo es, ¿no? Es rentable. Si el costo de oportunidad es igual, o sea, es 14, soy diferente, ¿no? Entre elegir el proyecto que representa el costo de oportunidad y hacer el nuevo proyecto. Y si el costo de oportunidad es 20, bueno, si ya con la tiro de 14%, mi van es cero, imagínate si le pongo 20, ¿sí? O sea, todos los flujos positivos futuros son más castigados todavía, entonces hoy día valen menos. Por lo tanto, cuando lo contrapese con la inversión, obviamente me va a salir negativo, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando el costo de oportunidad es mayor al latir, entonces el proyecto no es rentable. Bien, es algo similar aquí también a lo que hemos visto con los datos que hemos aplicado hace un momento. Entonces ahí tendremos la gráfica, ¿no? También del BAN, con el costo de oportunidad. La TIR es la tasa que hace que el BAN sea cero. En este caso era 14% la TIR, justamente ahí donde el BAN es cero. Cuando era 10%, tenía un BAN de 8.1. Ya, y si el costo de oportunidad más bien aumenta a 20%, bueno, lo que tendrás es menos 8.89, ¿no? De BAN. ¿Aplicado a qué? A estos flujos, ¿no? Son flujos diferentes de cuando estamos construyendo esta curva para el caso del BAN, ¿ya? También estamos construyendo BAN con COP. Simplemente sabemos que la TIR es donde se cruzan, ¿ya? Es esa curva con la abscisa. ¿Correcto? Bien, aplicado a estos flujos, ¿no? Del ejemplo. Bien, vayamos a lo que es el tipos de TIR. Igual que en el caso del BAN, digamos, tendremos también la tasa interna de retorno económica y la tasa interna de retorno financiera. Y en el caso de la económica o la TIRE, ¿no? Estima la rentabilidad promedio por periodo del proyecto, digamos, en sí, ¿no? Utilizando el flujo de caja. ¿Qué tipo de flujo de caja creen que van a utilizar, chicos? El Para obtener la TIR, ustedes saben que tienen que aplicárselo a un flujo. Entonces, si mi resultado es una TIR económica, ¿a quién se lo debo haber aplicado? A un flujo de caja económico, ¿no? Si se lo apliqué a un flujo de caja financiero, estoy mal. No sería la TIRE, sino sería la TIR, que sería la tasa interna de retorno financiera.
que estima la rentabilidad promedio, nuevamente son rentabilidades promedio, por periodo del proyecto para el inversionista, utilizando ¿qué cosa? El flujo de caja financiero, que considera solo lo que el inversionista aporta, no solo, sino también considera el financiamiento. Ya. Ya lo corregimos después para poder subirlo. Bien. Y lo mismo, también tendremos la relación entre la inflación y la TIR. ¿Ya? Tenemos ahí, por ejemplo, la TIR es estimada utilizando flujos, digamos, nominales, estará también en términos nominales. Si la TIR es estimada utilizando flujos reales, ¿no? Entonces estará también esta TIR en términos reales, ¿no? Lo propio. ¿Cuál es la relación entre las tasas? ¿Sí? Hace un momento estábamos hablando del costo de oportunidad del capital. ¿Se acuerdan? Costo de oportunidad de capital real igual a 1 más el costo de oportunidad nominal sobre 1 más la inflación, ¿no? Menos 1. Estamos hablando de la misma tasa, solamente que ahora estás hablando de la TIR, es decir, la tasa que hace que el ban económico financiero sea de igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces tengo la TIR real y tengo la TIR nominal del otro lado. ¿Sí? Para ajustarla a términos reales, la nominal simplemente la divides entre 1 más la inflación y a ese resultado le restas el menos 1. ¿Sí? Porque no quieres el crecimiento, digamos, total, ¿no? Del monto más lo que creció, sino solamente el crecimiento. Por eso le restas el menos 1, ¿no? Siempre ha sido esa misma razón matemáticamente. Ok, esa sería tu fórmula para la TIR real. Bien, aquí tenemos entonces también, ¿no? Del ejemplo anterior, todo también en términos reales. Bueno, tendrás la TIR real y la TIR también real, pero en un primer caso al económico y el otro será al financiero, el flujo de caja financiero económico. Entonces acá son tasas en términos reales, ambas, solamente que la primera se le aplica al flujo de caja económico, mientras que la segunda al flujo de caja financiero. ¿Sí? Los flujos, si le vas a aplicar en términos reales, tendrán que ser los reales, ¿no? Entonces ahí prueba y verifica, ¿no? Que aplicándole al correspondiente, en el primer caso estaría la TIR real, en términos reales, tiene que ser un flujo real, ¿sí? Y además es económico. Es económica y es real. O sea, ¿cuál de los flujos es? La primera, ¿no? ¿Sí? Y en el caso de la segunda, de la TIR real, ¿a quién se lo estás aplicando? Sería el flujo de caja financiero en términos nominales o reales. Reales, exactamente, porque es TIR real. Podría ser TIR nominal. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, fíjate que la TIR económica es mayor a la TIR, ¿sí? A la TIR financiera. ¿Correcto? Eso es algo que van a ver que se va a dar en general por el efecto del escudo tributario que generan el tema de los intereses. O sea, los flujos finalmente es lo neto que obtienes, ya, pero acuérdate que tú en los impuestos pagas de menos porque en el caso, claro, en el caso de que tomas financiamiento tienes que descontar los intereses antes de obtener la base imponible, es decir, pagas menos. ¿Sí? Es decir, hay una salida, digamos, menor. Bueno, lo vamos a ver aquí. Además que el costo de oportunidad del accionista pues siempre es mayor, ¿no? Bien, en este caso también sería la TIRE, la TIR económica y la TIR financiera, solamente que en este caso ambas estarían en términos nominales. Bien, entonces, haciendo el símil, esta TIR nominal tiene que ser más elevada que la económica, o en términos reales, perdón, que la que está en términos reales por el tema de la inflación, ¿no?
Pues lógico, antes teníamos 10.85, ahora vamos a tener 18.61. ¿Sí? Igual va a suceder en el caso de la nominal, que era 2.8 en términos reales, ¿sí? La TIR financiera, y la TIR financiera acá más bien será de 10%, ¿sí? Pero en términos nominales, no reales. ¿Ya? Entonces igual identifican ahí el flujo al cual se lo han aplicado. La primera será el flujo de caja económico. ¿De qué tipo? ¿Real o nominal? Nominal, ¿no? Nominal. Y lo mismo acá, ¿no? Será el flujo de caja financiero, ¿no? Pero en términos ya no reales, sino nominales, ¿no? Ok. Bien, un poquito entonces, simplemente ya empleando la fórmula de la TIR real, cómo calcularla en función de la inflación y la TIR nominal, o viceversa, también podría calcular la TIR, ¿no? La TIR nominal. En todo caso, acá siempre se relaciona la económica real con la económica nominal. No, no puede mezclar la TIR real con la TIR nominal, por ejemplo. No, no tendría sentido. ¿Sí? Entonces, simplemente acá tendríamos, por ejemplo, en base a los resultados ya obtenidos, ¿no? Tendríamos, ya conoces la inflación, tengo la TIR nominal, por ejemplo, de la TIR nominal me debo pasar a la TIR real, ¿sí? Entonces, simplemente uno más el 18% que era la TIR nominal, la de acá 18.61, entre la inflación que habíamos dicho que era 7%, o sea, uno más 7%, todo eso menos uno, eso me da 10.85, que debería ser la TIR real, que es justamente lo que vimos aquí, 10.85, ahí está. ¿Sí? Listo, lo mismo vamos a hacer con la TIR, ¿no? En este caso, la TIR financiera, ¿sí? En términos reales, uno tendréis que compararla frente a una TIR financiera nominal y introducir la inflación, ¿no? Dividiéndola entre uno más la inflación. ¿Okay? Entonces será 10% la TIR nominal, ¿sí? La TIR nominal era 10%, ahí la tiene, 10%. La inflación sigue siendo la misma, 7%, todo eso menos uno me genera un 2.8%, ¿no? Que era lo que obtenían aquí, TIR real, 2.8. Bien, sigamos entonces. Cálculo de la TIR y TIR múltiple. Ya se comienza a complicar aquí el análisis y ya lo he mencionado de alguna manera antes. Ya tenemos el cálculo de la TIR, digamos, es complicado porque va a requerir resolver un polinomio de un grado enésimo, ¿no? Y por lo tanto, pues tendrá tantas soluciones, ¿no? Como cambios de signo haya, ¿ok? Entonces, habrá n soluciones. Pueden utilizar regla de descartes, ¿no? Un número de soluciones diferentes, existentes, sería igual al número de cambios de signo de la ecuación, y podemos ir por ahí. En la práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en realidad? Yo descarto la TIR, por ejemplo, ¿sí? Uso el banco, no me hago problemas. La TIR me ayuda siempre y cuando se pueda utilizar en proyectos bien comportados, ¿no? ¿Qué es lo que señala aquí, de hecho? Entonces tenemos ahí que el cálculo de la TIR y la TIR múltiple, ¿no? La TIR es única cuando hay solo un cambio de signo. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, si tu inversión es negativa al inicio y luego se vuelve positiva. Si hay un solo cambio de signo, entonces estás hablando que los proyectos son bien comportados. En ese caso no tienes que pensarla, calculas la TIR y se acabó también, ¿no? Y te va a servir. Igual calcula el banco, ¿ya? Porque la TIR te da una tasa de rentabilidad que hace que avance a cero, es decir, cuánto de rentable puede ser esto, pero el BAN te va a decir en términos monetarios cuánto estás ganando, pues adicional, utilizando tal tasa de retorno, ¿no? Ok, el proyectos bien comportados, flujos negativos al inicio y positivos después. Ok, entonces, ¿cuándo son mal comportados? Cuando no son bien comportados, es decir, cualquier otra cosa. ¿Sí? La TIR será múltiple cuando haya más de un cambio de signo en la ecuación. Lo cual no es, digamos, tan inusual.
¿sí? Porque los proyectos normalmente, proyectos grandes sobre todo, requieren inversión en algún momento en el tiempo. Y esas inversiones no es que siempre hagan que todo tu flujo sea negativo, pero podrían lograr que sea negativo, ¿no? Cuando sobre todo las inversiones en activo fijo muy fuertes, ¿ya? Sean una minera, ¿no? Puede hacer que tu flujo de ese periodo sean negativos y eso va a generar, ¿sí? De que haya otro cambio de signo en el flujo que vayas a evaluar y por lo tanto ya generaría problemas para el cálculo de la TIR. Entonces, la TIR será múltiple cuando haya más de un cambio de signo. Eso se llaman proyectos mal comportados. ¿Ok? Bien. ¿Cómo va eso? Ok, digamos que la TIR cambia aquí, o los flujos van cambiando de signo, ¿no? Pasan de negativos, se vuelven positivos y en algún punto se pueden volver negativos y luego podrían volver de nuevo a ser positivos. Proyecto de una reinversión, ¿sí? Una inversión que sea necesaria para continuar con todo el proyecto que puede ser a largo plazo, como una minera, ¿ok? Entonces puedo tener dos resultados, porque la TIR va a buscar cuando el BAN sea cero, y el BAN se hace cero en dos momentos, ¿sí? Entonces tendrás un BAN, ¿no? Que es igual a 100, ¿no? Y ahí se hace cero. O puedes tener un BAN, ¿no? Con una tasa del 200%, que hace que el BAN sea cero, ya no de 100%. Entonces ahí tienes dos valores. Este es un proyecto mal comportado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes dos tasas, ¿no? Como ves aquí tienes el flujo es negativo, se vuelve positivo e inmediatamente después el siguiente se vuelve negativo. Hay otro cambio sin. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque sucede esto que ves en la gráfica, ¿no? Hay dos puntos de corte. Bien, y si hay más, se complica más el asunto porque tienes más puntos de corte. Entonces, algunas notas adicionales respecto de la TIR, ¿no? Entonces, la TIR es una tasa porcentual de rentabilidad por periodo, por lo que es fácil comprenderla en términos de tasa, ¿ok? Sí, pero tiene ese problemita que hemos enunciado, ¿no? La TIR será nominal o real dependiendo de los tipos de flujo que estés utilizando para... ¿Qué define si es nominal o real? Bueno, ¿a qué flujo se lo aplicas? Si se lo aplicas a flujos nominales, tendrás la TIR nominal. Si se lo aplicas a flujos reales, en términos reales, tendrás una TIR real. ¿Correcto? ¿Sí? Bien. Si ese flujo es económico, tendrás pues, la TIR, ¿no? Y dependerá si es real o nominal, dependiendo si ese flujo económico está en términos reales o nominales. ¿Okay? Lo mismo ocurre con el flujo de caja financiero, ¿no? Si se lo aplicas a un flujo de caja financiero, pues tendrás la TIRF, ¿no? Ahora, ¿de qué depende si es real o nominal? Igual, si el flujo de caja financiero está en términos reales, tendrás una TIRF real. Si está en términos nominales, será una TIRF nominal. ¿Okay? El TIR será la rentabilidad promedio por periodo, por lo que la periodicidad a la que se refiere depende, ¿sí? De que los flujos utilizados, pues, de qué flujos estés utilizando para estimarla, ¿no? De la periodicidad de estos flujos que estés utilizando. De eso va a depender. Bien. Consideren los fondos que permanecen invertidos, ¿ya? Considera los fondos que permanecen invertidos, uno, no la rentabilidad que se podría obtener de los fondos liberados, por lo que no dependería del costo de oportunidad del capital. Ah, ¿qué más podemos decir de la TIR? Aunque la TIR sea fácil de comprender, ¿no? Su estimación, como hemos visto, puede ser complicada cuando los proyectos no son bien comportados. Eh, es útil cuando los proyectos son bien comportados, lógicamente, y cuando no lo son, pues no es útil, ¿no? Hay formas de poder arreglarla, la verdad que sí, pero se complica tanto y va a tener el mismo efecto que si calcularas el banco, ¿ya? Entonces, la verdad que se hace más sencillo entonces, y en realidad en la práctica es así, utilizan el banco y no se hace mayor problema. Bien, ya llegamos a lo que es la tasa verdadera de rentabilidad, que es un punto adicional que estoy colocando aquí.
lo voy a dejar por el tema del tiempo. Y vamos, eso, como pueden ver, creo que son 4, ¿no? A ver, incorpora tanto la rentabilidad de los fondos que permanecen invertidos como la de aquellos que se liberan. O sea, ambos, no solo los reinvertidos como lo considera la TIR. ¿Ok? Entonces, supone, ¿no?, que los fondos que se liberan son invertidos, ¿no?, al mismo costo de oportunidad de capital, lo cual es una suposición, porque lo que quiere decir es que los fondos que tú liberas los vas a invertir al mismo costo de oportunidad de capital hasta el final de la vida útil del proyecto, ¿ya? Lo cual no es necesariamente cierto. Podría ser menor o podría ser mayor, pero que sea igual. Y que los fondos son retirados también, por si acaso, al final de la vida útil, ¿no? Entonces son algunas suposiciones que hay que tomar en cuenta aquí. Bien, eso lo pueden revisar con calma. Son una, dos, y son esos flujos divididos entre la inversión, todo eso menos uno, para hallar la tasa verdadera de retorno, ¿no?, considerando la inversión. Es una tasa que te estás formando con los flujos que estás generando, ¿sí? Ya tendrás los flujos, ¿no? Y luego lo divides entre la inversión, eso lo recalculas con la raíz, ¿no?, enésima, ¿no?, todo eso menos uno, con eso tienes una tasa. Bien, y ahí comienzas a hacer unas comparaciones de ventajas, ventajas, ventajas y desventajas. Ok, de este ratio, ahí lo tienes. Y bueno, vámonos ahorita a lo que nos toca, que es las contradicciones entre el BAN y la TIR, ya para cerrar el día de hoy. Bien, entonces, en general, si un proyecto es bien comportado, ¿qué sucede? El BAN tendrá que ser positivo, en general, ¿no? Cuando la TIR que se aproxima a cero, tienes que el costo de oportunidad que le aplicas es menor a la TIR, ¿sí? Si tú utilizas un costo de oportunidad menor a la TIR, tu BAN va a ser positivo, pues, ¿no? Porque la TIR es la tasa que hace que el BAN sea cero. Entonces, sin embargo, si estamos comparando proyectos, ¿no?, ambos indicadores, digamos, no serán necesariamente consistentes y pueden aparecer ciertas contradicciones. Entonces, aquí tienen algunos casos en el PPT, lo pueden analizar. Va a incluir la TBR, ¿ya? Miren básicamente las columnas de lo que es el BAN y la TIR. En este caso, pues, se va a deber a qué cosas: a problemas en la escala, ¿sí? Lo otro son problemas de distribución de beneficios. Y lo otro son problemas de horizonte temporal del proyecto. Bien, entonces veamos aquí primero los problemas de la escala. Entonces tenemos aquí una comparación entre proyecto A y B, ¿sí? Y problemas de escala. Entonces, vean las columnas de TIR y BAN. Entonces tengo, por ejemplo, que si voy del proyecto A, luego tengo el proyecto B, y luego tengo el tema de hacer proyecto A y B. Entonces, digamos que el proyecto A son menos 100 al inicio, mientras que el proyecto B es menos 80, una inversión de 80. Luego los flujos además son diferentes, ya, pero sobre todo lo que es el valor, ¿no?, que tenemos aquí de la inversión. Entonces tenemos ahí su TIR y su BAN para cada uno de ellos. Bien, el BAN te dice que el primero, el proyecto A, va a generar 38.8, mientras que el proyecto B genera un BAN, ¿no?, adicionalmente 32.8 unidades monetarias, ¿sí? Evidentemente, ¿quién vas a elegir? Deberías elegir, según el BAN, el proyecto A. Sin embargo, si tú calculas la TIR, ves que la TIR del proyecto B es más elevada que la del BAN, ¿sí? Es 39.5 versus 37. Entonces, si yo me guiara solamente de la TIR, lo que yo diría es, mira, yo debería utilizar, ¿no?, debería elegir el segundo proyecto porque es más rentable. Ya, pero que sea más rentable por un tema de escala, y eso es a lo que se refiere, sino a cuánto estás obteniendo. Es decir, no es lo mismo que yo ganara, por ejemplo, ¿no?,
tengo una rentabilidad, por ejemplo, del 100%, ya, pero ¿sobre qué? Bueno, vendiendo caramelos, ya. ¿Y cuánto ganas ahí? Pues yo invertí, digamos, 100 soles, ¿no? Y gané, pues, digamos, el doble, ¿no? Ah, ya ganaste el doble. Ok, eso es una tasa bien elevada, ¿no? Ya, y el segundo proyecto, no, ahí mi ganancia ha sido, pues, mi rentabilidad es del 5%, ya. Pero ¿de cuánto? Pues, ¿de qué estás hablando? No, acá sí no puse 100 soles, acá eran 10.000 soles. Ah, eran 10.000, ya. 10.000, el 5% de 10.000 el 10% es 1.500, ya. Entonces ahí tendrías que, a pesar de que tiene una rentabilidad, uno de 10, el otro de 100, en el caso de la que tiene 10% has ganado 500, ¿no? Mientras que en el otro, a pesar de que tiene una rentabilidad de 100, solo has ganado 100 más, ¿correcto? Entonces, eso es una explicación para esto, ¿no? El tema de la escala. Sí, la rentabilidad es una indicación, ¿no? Esta es la TIR, es la tasa que hace que los flujos, ¿no? A valor presente te den cero. Eso es lo que está haciendo la TIR. Ya, pero no tienes que comparar también la escala. Eso es algo que sí contempla el banco, ¿correcto? Porque ahí te dice, mira, con este proyecto ganas 38.8, con este ganas 32.8. ¿Ok? El tema de la escala desaparece y te lo pone en términos de dinero, ¿no? Ya tomarás la decisión, por supuesto, si te alcanza para el proyecto, evidentemente, ¿no? Listo, entonces, como se darán cuenta, por temas de escala es mejor que hayas utilizado el banco, ¿ya? Posible solución, homogenizar la escala, pero bueno, nuevamente acá, bueno, acá te va a decir que el van y lo mismo va a aparecer después, ¿sí? Ahora es problema, bueno, seguimos aquí, hay otra contradicción acá, veamos aquí. Aquí podríamos homogeneizar la escala, ¿sí? Es decir, hacer como si estuviéramos, eh, digamos, generando lo mismo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el proyecto B ajustado, tendríamos que haberle subido ¿cuánto? Estaba en menos 80. Bueno, hay que invertir 20 más, ¿no? Bien. Y de manera similar, pues la proporción que ha crecido cada uno de ellos, ¿no? Y este sería el nuevo proyecto B, ajustado, ¿no? Y ahora le calcularíamos, pues, o también podríamos hacer lo siguiente, ¿no? La diferencia de A menos B, es otra forma, ¿sí? Aquí cuando ajustamos, ¿no? A la escala, lo que me salen es una TIR que es 32.6, o sea, ahora sí es consistente, porque el proyecto A es 37. Ahí sí ya no me sale mayor, ¿sí? Y bueno, el VAN sigue siendo el mismo, evidentemente. Ahora, la otra forma es restar y ver simplemente el proyecto marginal o incremental, ¿sí? Entonces tendríamos A menos B, ¿sí? B menos 20, entonces hacemos la misma diferencia, A menos B, todos, sacamos la TIR y el VAN, ¿no? En este caso, si es A menos B y esto sale positivo, quiere decir que A es mejor que B, pues evidentemente. Si me saliera negativo, es porque B es mejor que A, ¿sí? Aquí en el BAM, por ejemplo, ¿no? Bien, y así podemos revisar también el tema de la escala. ¿Qué pasaría si se pudiera multiplicar la inversión por el factor y los beneficios se multiplicaran proporcionalmente? O sea, tratando de buscar la manera de ponerlo en la misma escala en general. ¿Sí? Vamos a ver el problema con la distribución de los beneficios. Ok. Ahora, digamos que miren el mismo costo los dos proyectos. ¿Sí? Los dos tienes que invertir 100. ¿Sí? Pero en uno recibes 80 primero y luego 180. El otro más bien va al revés. Primero recibes un mayor monto de 165 y luego baja a 65. Bien, obtienes igual, le sacas la TIR y el BAN y vemos que hay ciertas inconsistencias, porque te sale que el proyecto A, en términos del BAN, deberías elegirlo porque tiene 121.5 versus 103 del proyecto B.
Pero si ves la TIR, ves que la TIR es mayor en el caso de B, pero se refiere a qué? A la distribución de los beneficios. ¿Sí? En el caso del proyecto A comienza a incrementarse, mientras que en el caso del proyecto B más bien comienza a caer los beneficios. ¿Ya? Ahora, no es que aumente o baje, sino la proporción de estos. ¿Sí? Entonces también si hacemos el tema incremental, ¿no? Sería A menos B, entonces sería 100 menos 100, 0. El otro sería 80 menos 165 menos 85. El otro sería, ¿no? 180 menos 65 es 115. Y tenemos aquí la TIR, vayas a ver si es 35.13, ¿no? Mientras que el BAN en este caso me saldría 17.8. ¿Sí? Si me sale positivo es porque es mejor. ¿Quién? El primero que puse, pues, ¿no? A menos B. Me genera más. ¿Cuánto más? Bueno, 17.8. Y si te das cuenta, 17.8 es la diferencia, pues, de este BAN. ¿Sí? De la resta. ¿Ok? No así la tira, ¿no? La tira tienes que calcularlo. ¿Ok? Bien, igual, problemas de distribución, ya comienza a introducir acá la TBR, por si acaso. ¿Sí? Si te interesa verlo. Luego viene el tema del horizonte, ¿no? Por ejemplo, el primer proyecto es solamente un periodo y se acabó. Mientras que el proyecto B es 2 periodos, ¿no? Ese es un tema del horizonte, ¿no? Bien, igual, sacamos la TIR y el BAN y luego pretendemos calcularlas, vamos a encontrar ciertas inconsistencias. En la primera el BAN es 63, mientras que en el otro caso es 73. Perdón. En este caso, la TIR te estaría diciendo, haz el proyecto A, pero el BAN te está diciendo, haz el proyecto B. La verdad que no serían comparables por un tema de que el horizonte no es el mismo. La pregunta es si puedo repetir el proyecto, ¿sí? Ahora, proyectos no repetibles. Entonces aquí lo que tendrías que poner es el proyecto A, ¿sí? Tiene menos 100 al inicio, no genera nada aquí y al final tendría 198, perdón, ¿sí? Con el valor llevado del 180 al segundo periodo. Y lo que están haciendo acá es llevar este 180 al segundo periodo y como si no hubiera ningún ingreso al inicio. Y luego lo homogenizan, ¿no? Ves si calculas el BAN y la tiro de eso y luego recién pues tomas una decisión. En este caso el BAN sigue siendo el mismo, porque si llevas el periodo de 180 al periodo 2 con la misma tasa, te da lo mismo, ¿no? Como haberlo hecho antes, solamente que le estoy poniendo el tema del horizonte. Sin embargo, la TIR sí cambia, ¿ya? Y ahora la TIR sí va a ser consistente con el BAN, ¿no? ¿Ves que el BAN es menor que B? Sí, es cierto. Y además la TIR sigue siendo, ahora sí es menor a la TIR de B, ya no es mayor, ¿sí? Entonces es otra forma de corregir, ¿ya? Simplemente este valor lo llevaste al siguiente y hagas como si no hubiera nada. Ahora el proyecto, entre comillas, es de 2 periodos, le sacas la TIR, ahora la TIR ya no contempla un solo periodo, sino 2, por eso te sale 40.70, y ahora sí te das cuenta, pues, que por ambos indicadores es mejor el proyecto B, ¿no? Bien, ahora, ese si el proyecto no era repetible. Y si es repetible, bueno, hace lo mismo. Ahora te genera 80, pero además 180 en el futuro. ¿Sí? Ahora es otra cosa, ¿no? Ahora la TIR te va a salir la misma, ¿sí? Es de 80. ¿Sí? Pero el BAN se va a incrementar porque estás haciendo el proyecto 2 veces. ¿Sí? Entonces tendrías en este caso 121.5 versus 73. En este caso, cuando el proyecto sí es repetible, es mejor hacer el proyecto A. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos dos proyectos que estaban a 3 problemas, homogeneizar escala, 4 contradicciones más, ¿no? Ahí que pueden tomar nota, las de TIR y BAN son las que interesan aquí.
Acá ya ponen algunos, el ATBR, por ejemplo. Miren simplemente el TIR y el BAN. Y bueno, ahí quedó. En realidad ahí terminamos, ¿ya? Con las contradicciones. Bien, chicos, preguntas, dudas. Nos hemos excedido un poquito, pero ya hemos prácticamente cerrado todo este tema, ¿sí? Falta la parte práctica. Preguntas, dudas, chicos. ¿Sí? No hay preguntas, dudas. Listo, nos quedamos ahí entonces. Que tengan muy buenas tardes. Y no se olviden que tenemos evaluación el día martes, empezamos, ¿ya? Eh, Martes y miércoles, ¿sí? Martes para el 412, si no me equivoco, y para las otras dos secciones, el 410 y 406 el día miércoles. Listo, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesor, gracias. Sí, el PPT. Hasta luego. Hasta luego, chicos. No hay de qué. Sí, voy a subir el PPT Gracias, ahora, ¿ya? profesor. Hasta luego. No hay de qué.